conductor de Fórmula Financiera. Pues me da mucho gusto saludarte, pero el tema no es agradable que el que nos convoca hoy. Pepe, ¿cómo estás? Nada agradable el tema. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ni nada agradable, y ya lo preveíamos, ¿no? Hace un par de días que conversábamos, Pepe Yuste, pues las reacciones que hay en las bolsas de todo el mundo con esta ya inminente guerra arancelaria. Totalmente, Juan. Fíjate que sí estamos viviendo hoy un viernes negro en las bolsas y ayer fue un día similar. La verdad es que fue jueves negro, viernes negro. Ha sido todo consecuencia de esta guerra arancelaria lanzada por Donald Trump. Pero ¿qué es lo que hoy vieron distinto las bolsas que cayeron prácticamente todas y todavía más fuerte? Hoy sí vieron algo que no habíamos visto, una respuesta de China a Estados Unidos en aranceles. El tema arancelario, la guerra arancelaria sube de tono porque ya es la economía número uno contra la economía número dos que se empiezan a pelear, e incluso China diciendo que le hizo Estados Unidos, en particular Donald Trump, bullying a China. Entonces, bueno, solo para que veamos en qué están, en con cuánto respondió, con 34% igual. La verdad es que esto suena peligroso porque de ahí nos vamos a un segundo tema que estuvo por todo el mundo otra vez como fantasma, el fantasma de la recesión. Así que esta guerra comercial entre Estados Unidos y China no solamente escaló, sino que además ya se habla de una recesión económica mundial que pudiera existir por esta situación donde pues va a haber proteccionismo, no va a haber libre flujo de mercancías y esto, bueno, pues puede apagar muchos de los motores externos de las economías. De ahí, bueno, pasamos, además, por si fuera poco, el día de hoy, a una pelea que tuvo, una riña que tuvo pública el presidente Trump, que está totalmente ya fuera de sí, contra el banquero central de su país, contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, donde también le exige que baje la tasa de interés, y le responde Jerome Powell que no puede porque simplemente va a haber más inflación, e incluso habla de esta estanflación que será muy temida en Estados Unidos, una inflación con estancamiento. Así que bueno, por donde le veas, fue un mal día y las consecuencias económicas pues ya la están retratando las bolsas. A ver, Pepe Yuster, viendo lo que retratan las bolsas y en específico las de Estados Unidos y el índice de Nasdaq, estaríamos hablando de la peor caída por la decisión de un presidente, evidentemente, desde la Gran Depresión, desde 1929. Sí. Incluso lo que perdieron el Nasdaq y Standard & Poor's 500 esta semana solo es comparable con 2020, con la última, cuando se cerró la economía por la pandemia. Solo para que veamos las consecuencias de lo que está originando Donald Trump dentro de su propia economía. Y ahí, bueno, pues tenemos que hablar de una cuestión muy clara, donde si viene inflación para Estados Unidos y una fuerte desaceleración para Estados Unidos. Esa es la consecuencia de lo que está originando en este momento pues Donald Trump allá mismo, lo cual es muy curioso porque si había existido uno de los presidentes que fuera bien visto por Wall Street era precisamente Donald Trump, y ahora es al contrario, ha perdido la confianza incluso de pues el sector financiero de Wall Street. A ver, estamos hablando de algo que no es nuevo, aunque sí añejo, y que parece que no se aprendió la lección. Yo sé que el mundo es distinto a finales del siglo XIX, pero en aquel entonces el presidente republicano McKinney pues decidió poner aranceles, ¿no?, a todo el mundo, también como Donald Trump, y perdió más del 50% de los escaños que tenía en su partido. Es lo que podríamos estar viendo ya en un tema económico que se convierta en político debido a las pérdidas causadas por las imposiciones de Donald Trump y esta guerra arancelaria que pues parece no tener sentido. Desde luego, Juan, fíjate que es interesante porque Donald Trump se la pasó criticando en su campaña política a Joe Biden. ¿Por qué? Por la inflación. Y lo que va a originar con aranceles del 25%, Donald Trump, es inflación, iniciando por los automóviles, siguiendo por todo lo que tenga acero y aluminio, pero obviamente pues por toda esta lista de 185 países a los cuales le está poniendo un arancel, un impuesto para entrar a su país. Va a originar inflación y esto no va a gustar a la población. Y si esto lo sumas con una desaceleración, pues sí, muy posiblemente veamos una pérdida de popularidad más adelante de Donald Trump. En este momento no, pero muy posiblemente lo veamos más adelante en un par de meses. Pues estaremos pendientes de lo que sucede en el ámbito político derivado de políticas económicas que impone Donald Trump en su país y con ello afecta a todo el mundo. En México, en nuestro país, bueno, pues las bolsas mexicanas no son excepción de lo que sucede en todo el mundo. ¿Qué podemos esperar para la próxima semana? Nos agarró el fin de semana. Pepe Yuste, ¿es algo positivo o negativo para los mercados?
Es una pausa por lo pronto, porque lo que al principio se había visto que México salía bien librado comparativamente con otras economías con menores aranceles, y lo cual es cierto. Sin embargo, ya cuando te sientas un poco a ver cómo está la situación, ves que en efecto sí va a afectar al sector automotriz y sí va a afectar el arancel del acero y aluminio. Es cierto, Juan, que tenemos la libertad de muchos otros sectores, pero pues el campeón que hemos tenido, es el automotriz, ahí sí lo está afectando. Hoy vimos y vemos muy distintas señales que no se sabe exactamente cómo se va a comportar el sector. Por un lado vemos la entrada de Volvo, buena noticia. Ujú. Por otro lado vemos el freno que tiene, la pausa que tiene, por un lado Stellantis, y por otro lado, desde luego, Infiniti, lo de Nissan, que hoy dice, bueno, ya voy a dejar de exportar esas camionetas. Así que todavía estamos en esa reestructura. El mercado como que quiere ver más claridad de qué va a pasar con este arancel, en particular el automotriz. El mercado y quienes estamos atentos del mercado, y me parece que la población mundial completa. Pepe Yuste, bueno, también está esto que mencionas, Nissan deja de producir unos vehículos en Argentina y los trae a México. Pues Pepe, como siempre, muchísimas gracias y te mando un abrazo fuerte, y te escuchamos a las 9 de la noche en Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés y con Marco Antonio Mares. Un fuerte abrazo, querido Juan. Buenas tardes. Gracias, Pepe Yuste. Bueno, el secretario de Hacienda, Edgar Amador.